Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio 139 del podcast de Historia, el programa con el que cualquier persona puede aprender sobre historia independientemente de su formación o nivel de conocimientos previos. Soy Óscar Hernández, historiador y divulgador histórico. Me puedes leer en mi web Historia y puedes seguirme y contactar conmigo en mis perfiles en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok. A la muerte de Alejandro Magno, el famoso conquistador macedonio, se produjeron grandes movimientos políticos, geopolíticos y en general de todo tipo en esas zonas que había conquistado, por la península de Anatolia, por el Próximo Oriente, el Medio Oriente, etc. Las guerras entre sus sucesores trajeron como consecuencia la creación, ya sea directa o indirecta, de varios reinos. Y uno de ellos fue el reino de Pérgamo, que se creó en la península de Anatolia. Y yo creo que en la actualidad, al menos, o en los últimos años, no se ha hecho la suficiente divulgación acerca de Pérgamo, teniendo en cuenta lo espectacular que era este reino, a pesar de su relativa brevedad en el tiempo. Y por ello he querido hacer este programa para ahondar un poco más en la historia de Pérgamo y para profundizar en todos aquellos aspectos que hicieron que este reino fuera tan espectacular. Y bueno, puestos a hablar de Pérgamo, acerca de todo lo que sucedió en su historia y de el importante legado cultural que nos ha transmitido, hoy he tenido el placer y el honor de contar en este podcast con un experto en el tema para que nos hable sobre ello. Él es Ricardo Núñez, doctorando en Historia Antigua por la Universidad Autónoma de Madrid, más conocido por su proyecto personal de divulgación histórica en redes sociales, Helenismo y Roma. ¿Qué tal estás, Ricardo? Hola Oscar, ¿qué tal? Pues yo estoy encantado otra vez también de estar aquí en tu podcast, que ya no es la primera vez que vengo. Afortunadamente he venido ya, creo que esta va a ser la cuarta vez que venimos a hablar de tema que a mí me fascina y que ocupa mis días y mis noches, que es el mundo helenístico. Y sobre todo aquí para hablar de un reino que no va a ser, no fue de los más grandes e importantes de lo que fue ese periodo de 300 años que ocupa la parte final de la historia de la antigua Grecia, pero que sí que tuvo un legado cultural y muy importante, que también tiene su papel dentro de la historia del Mediterráneo oriental y de la historia de la República Romana, ¿no? Porque lo vamos a ver un poco más adelante, pero sus caminos se cruzan y tuvo un papel muy relevante hasta el punto de convertir a la ciudad propia de Pérgamo en una entidad política a tener en cuenta, ¿no? En la región del Egeo y del Asia Occidental. Así que muy contento de estar aquí para poder hablar largo y tendido sobre este tema, que seguro que va a interesar mucho a toda la gente que nos va a escuchar. Hmm. Y yo creo que la primera pregunta fundamental, la más básica que podría hacerte es precisamente ¿qué fue Pérgamo? Vamos a ubicar este reino en el tiempo y en el espacio antes de profundizar en su historia y en su legado cultural. Bien, pues Pérgamo porque todavía existe, o sea, es una ciudad el noroeste de la actual Turquía, está ubicada en la región antigua de la Tróade, ¿no? O sea, está cerca de la mítica Troya, y históricamente no llega a ser importante hasta el propio periodo helenístico, ¿no? Que es cuando realmente se convierte en una potencia de ámbito regional. Anteriormente sí que había estado ocupada, o sea, Pérgamo, el asentamiento de Pérgamo, tal y como lo concibimos, sigue el patrón de los asentamientos griegos. Es un espacio urbano que está dominado por una colina donde se construye la Acrópolis y luego pues, un terreno más bajo donde se expande el resto de los edificios urbanos. Pérgamo ya había existido en épocas anteriores, en el Imperio Aqueménida ya había tenido existencia, incluso en imperios un poco más posteriores del siglo VI, pero nunca había sido un territorio o una ciudad importante, porque cerca ya tenía una ciudad que, por tema de comunicaciones y de ubicación en espacios,
ya era mucho más relevante, que es la ciudad de Sardes. Sardes, que era prácticamente una de las grandes ciudades del el imperio persa aqueménida, una de sus centros de poder más occidentales. Entonces, Pérgamo había cumplido siempre la función, pues, de presidio, de pequeña fortaleza y de asentamiento secundario respecto a esta gran ciudad que era Sardes, donde sí que se ejercía el poder del soberano en Anatolia, en esa Anatolia, la parte más occidental que ya da la antesala al Egeo y al mundo griego. En ese lugar es donde tenemos que ubicar a Pérgamo, en esa zona noroccidental de la península anatólica. Ya casi prácticamente, no sin llegar a la costa, pero muy, muy, muy cerquita de lo que es la costa del Egeo. Y además, para tener un poco una visión un poco más general, ¿no? de cómo era la ubicación de Pérgamo, Pérgamo estaba ubicada en un valle, que era el valle de El Caico. Y este valle lo que hacía era conectar la zona de la costa, de esta que ya hemos hablado, que acababa en el mar Egeo, con el interior. Anatolia, si ahora vamos a uno de sus mapas de relieves, era un territorio muy montañoso. Pues desde Pérgamo se podía controlar el paso desde la costa hacia el interior. Y es por eso que más adelante sí que va a tener una gran importancia la ciudad por su ubicación estratégica. Mm. Y así, en el marco cronológico, ¿en qué fechas nos movemos aproximadamente? Respecto a su periodo helenístico, que es cuando sí que empieza a tener una relevancia, porque antes no tenemos demasiadas referencias más que cualquier otro asentamiento secundario. Políticamente empieza a ser importante a partir del 282 a.C., que es cuando en esa ciudad, en esa fouría, que es como los griegos llaman a esos puestos guarnicionados, ¿no? Que son enclaves muy pequeñitos, pero controlados por una guarnición y por un comandante de esa guarnición, que es el fourarca. En esa fouría se instala un personaje que es Filetero. Filetero es un personaje que está al servicio de uno de los vencedores de la batalla de Ipsos, del 301, que es Lisímaco de Tracia, que después de la batalla mencionada controla esa parte occidental de Anatolia, y que después de la muerte de este Diádoco a manos de otro, de Seleuco, va a retener ese control de la fouría de Pérgamo, donde ahí controlaba también el tesoro que Lisímaco había guardado ahí. Esa va a ser el inicio de una saga dinástica que se va a conocer como la dinastía Atálida, que es realmente la protagonista, ¿no? El actor político, porque las monarquías helenísticas no están basadas en localismos, aunque identificamos siempre el periodo de la dinastía Atálida con el reino de Pérgamo debido a las dimensiones reducidas que tuvo el control de esta dinastía. El territorio que va a controlar es muy pequeño. Pero Pérgamo, gracias a esta dinastía, va a empezar a controlar esa parte más occidental de la península anatólica en disputa con los grandes poderes, ¿no? de este momento del mundo helenístico. Son pues, las dinastías de los Antigónidas, los Ptolomeo y los Seleucidas. Y además también va a competir con otras dinastías más locales como los vitinios del reino de Bitinia, una dinastía tracia que se va a asentar en el paso del Bósforo, en el lado asiático, o más adelante pues con los capadocios, los gálatas o el otro reino novedoso que será el reino del Ponto. Cronológicamente hemos de ubicarlo pues bien a principios de este siglo III, como hemos mencionado, hasta prácticamente finales del siglo II, el 129 a.C., para ser exactos, cuando el reino, después de haber alcanzado su máxima expansión, va a ser absorbido por Roma, después de que el último titular de la dinastía Atálida, pues mediante un decreto, su propio testamento, lega todo su patrimonio, que eso es todas las tierras del rey, más las ciudades que están dentro de estos territorios, al pueblo romano.
y ahí es donde se va a acabar la historia de esta dinastía y, por tanto, de la historia del reino de Pérgamo como entidad independiente. Es decir, abarcamos un periodo que, como tú bien has comentado, es breve, pero que son realmente unos 2 siglos y un poquito más de historia, pues que es una historia muy rica y relevante para lo que es la historia del Mediterráneo oriental y de la cultura del mundo egeo y anatólico. Hmm. Y después de esta fascinante introducción, podemos empezar a profundizar un poco en la historia de Pérgamo, por ejemplo, abordando cómo fueron sus primeros tiempos de vida, ¿no? Como reino independiente, precisamente como tú decías, después de las guerras de los diálogos. Efectivamente, pues como bien hemos introducido, hemos mencionado ya un personaje clave para la historia de Pérgamo, a nivel de historia general del Mediterráneo Oriental y de las guerras de los diádogos. Era una nota a pie de página, ¿no? En lo que había quedado en los historiadores que nos cuentan estos increíbles conflictos, ¿no? Por el legado del Imperio de Alejandro. Pero es la historia de la supervivencia política y de la supervivencia a nivel de establecer un poder dinástico en un imperio alejandrino que se ha terminado de desmoronar. Porque en el 280, los dos diádocos que hemos mencionado, que son Lisímaco y Seleuco, tienen su combate definitivo, del que no tenemos tampoco demasiadas referencias, en la batalla de Corupedio, del año 280, 281, en función de dónde se mire la fuente, el cálculo es uno o es otro, pero andamos en esa horquilla de 2 años para ubicar esta batalla. La consecuencia, Seleuco, es que resulta vencedor y absorbe los territorios del reino de Lisímaco. Filetero se mantiene, o sea, se pasa o traslada su fidelidad a Seleuco, que es el diádoco vencedor, y este le mantiene en el cargo que previamente le había sido concedido por Lisímaco. Filetero era el guardián de la fortaleza de Pérgamo, que era relevante porque era donde ahí Lisímaco había guardado su tesoro real. Claro, aquí diríamos, pues bueno, tenemos un tesorero, ¿no? Una revista de provincias o de satrapías, para ser un poco más concretos. Pero ¿qué pasa? Que al año siguiente, prácticamente, en unos escasos meses, Seleuco es asesinado en Europa. Es asesinado mientras está intentando cruzar al reino de Macedonia, del que no había salido, del que no había vuelto desde que salió en campaña con Alejandro en el 336 a.C. O sea, fijaos que lleva una horquilla prácticamente de 50 años sin poder volver a casa. Y claro, la muerte de Seleuco lo que provoca es un terremoto político y militar en todo el Mediterráneo oriental. Porque el imperio seleucida, para hacer una imagen, en ese momento tenía una extensión que iba desde la costa de Tracia, o sea, estamos hablando ya de Europa, hasta territorios tan lejanos como Bactria y Sogdiana, que serían actualmente pues Afganistán y Tayikistán, Kazajistán. O sea, estamos hablando de un territorio realmente grande, muy, muy, muy grande. Problema, que las monarquías helenísticas, el ejercicio del poder es un ejercicio muy, muy, muy personal. Entonces, al haber ese magnicidio tan poco esperado, todo ese territorio occidental que había sido adquirido muy recientemente por Seleuco, se va a ver muy amenazado. El poder que había establecido Seleuco y su dinastía en ese territorio era muy reciente. Por tanto, todas las dinastías locales o todos los poderes externos, como las dinastías enemigas de los Antigónidas o los Lágidas, van a aprovechar esta oportunidad para o bien hacer retroceder a los selúcidas o ganar independencia, los pequeños estados de Anatolia, que van a ser muchos. En Anatolia la característica que tiene es que es un territorio con muchísimas culturas, con muchísimas tradiciones políticas y que gracias a esa característica geográfica, ¿no? Que es un territorio muy montañoso, es muy difícil de controlar. El magnicidio de Seleuco lo que va a motivar es que esta península colapse. El gobierno seleucida
en esta parte del mundo colapse y el aspecto político de la península se fragmente a un gran nivel. Ahí van a aprovechar los Ptolomeo y los Antigónidas a hacer retroceder la amenaza seleucida que había realmente con todos estos territorios había conseguido reunir una gran cantidad de recursos. Porque, claro, el heredero de Seleuco estaba en la otra punta del imperio, porque gobernaba esas satrapías, se habían repartido el imperio entre dos y a Antíoco I le había pillado eso a desmano, a todo el mundo le había pillado a desmano. Claro, en ese contexto que el poder seleucida se estaba desmoronando en Asia Occidental, Filetero toma una decisión. Él decide permanecer fiel a Seleuco y a la dinastía. La primera medida que toma es pagar un rescate por el cuerpo de Seleuco, que lo tenía su asesino en ese momento, Ptolomeo Keraunos, miembro de la dinastía elágida, pero que por razones en las que no vamos a entrar estaba fuera de Egipto, había pasado a la corte de Seleuco y una vez traspasado los límites de Europa lo había asesinado. Ptolomeo Keraunos era ahora rey de Macedonia y aceptó el pago de que Filetero le había ofrecido por el cadáver de Seleuco. Filetero lo que hace es emitir moneda en nombre de Seleuco, incinera su cuerpo y lo envía a una de las ciudades del norte de Siria, que es conocida como la Seleucide, a la que iba a ser la capital de ese imperio, que era Seleucia Pieria, donde su hijo, heredero en ese momento, Antíoco I, depositó las cenizas de su padre, en Seleucia Pieria. Bien, entonces Filetero se ha posicionado a nivel político del lado seleucida en un contexto en que el imperio seleucida se está desmoronando en esa parte del mundo. Fue una política que muchos han interpretado como de alineamiento con la dinastía seleucida como tal, pero otros han considerado que fue una jugada política para que Filetero consiguiera ir ganando poco a poco poder. Esto lo vamos a explicar ahora, porque alrededor de Pérgamo los reyes macedonios habían llevado una política de fundaciones para proteger las vías de comunicación con soldados greco-macedonios. Claro, si la perspectiva del poder era un ejercicio personal, la ausencia de este rey eliminaba el vínculo entre el soberano de facto de los soldados que guarnecían estos territorios. Por tanto, Filetero lo que había hecho era aprovechar la protección que le ofrecía en ese momento pasarse al lado seleucida, pero mientras socavaba la autoridad de esos mismos soberanos, ganándose poco a poco el favor de todos los soldados greco-macedonios que se habían establecido en el Valle del Caico. Así pues, durante el reinado tutelado, ese principado tutelado por los seleucidas, Filetero fue ganando poco a poco influencia hasta que su sucesor, cuando Filetero finalmente muere en el 263, su sucesor, Eumenes, que va a ser ya Eumenes I, va a decir, hasta aquí hemos llegado. Yo ya soy bastante fuerte, mi enemigo es débil, porque Antíoco I había sido acosado constantemente, bien por Ptolomeo II, rey de Egipto, o bien por los múltiples reinos en los que se había dividido Anatolia. Estamos hablando pues de los gálatas o de los capadocios y demás gentes, ¿no?, de Anatolia. El poder seleucida era frágil. Entonces Eumenes aprovechó primeramente para rebelarse contra el poder de Antíoco y declarar su independencia, llegando incluso al punto de derrotarlo en batalla. Eumenes I, en el 263, marcha cerca de Sardes y derrota a Antíoco I. Antíoco I finalmente en el 261 acabará muriendo, pero es la primera declaración independiente como soberano de Eumenes I. Más adelante, la historia del reino de Pérgamo, el reino atálida en el siglo III, es una historia de expansiones y de retrocesos, aprovechando siempre la difícil tesitura interna del imperio seleucida, que siempre se va a ver muy mermado por luchas intestinas y por dificultades a la hora de controlar el territorio de Anatolia,
bien por estas condiciones geográficas y políticas que hemos comentado, ¿no? Que se diferencian mucho de otras regiones del imperio, donde los seleucidas también tenían que prestar mucha atención, porque los Ptolomeo atacaban tanto por tierra como por mar, y el norte de Siria era una región fundamental para la supervivencia de ese imperio. Por lo que Asia Menor quedaba un poco alejado, mientras el norte de Siria no estuviera a salvo. Mm. Y vamos a avanzar un poco más en su historia, si te parece, y vamos a situarnos precisamente en su época de máximo esplendor, ahí, en la primera mitad del siglo II a.C., durante el reinado de Eumenes II. Háblanos acerca de cómo estaba la situación del reino en ese momento, qué extensión llegó a tener, etcétera. Bien, pues su reinado, o sea, su momento de mayor extensión llega, de hecho, en una de estas idas y venidas del Imperio Seleucida, ¿no? Hemos hablado de la decadencia y la recuperación que solía experimentar este imperio sobre la región de Asia Menor. En este contexto tenemos que tener en cuenta que desde Occidente, mientras los reinos helenísticos pelean en Occidente se alza una nueva potencia que ha surgido después de la derrota de Pirro de Épiro y después de los cartagineses, de la República Cartaginesa. Esa es Roma, que Roma, en consecuencia de la derrota de los cartagineses, va a empezar a mirar al Mediterráneo Oriental por una serie de alianzas diplomáticas que se habían establecido entre el mundo púnico y el mundo helenístico. Esa atención que va a ir recibiendo Roma del mundo helenístico va a motivar que finalmente el Imperio Seleucida y la República Romana se enfrenten por el control del Egeo. Roma había derrotado a Filipo V de Macedonia y había reducido la dinastía antigónida, que controlaba tradicionalmente los reinos de Macedonia y Grecia central y también la parte del sur, la relegó únicamente al reino de Macedonia, por lo que se convirtió en una potencia de segundo nivel. Por supuesto, el enfrentamiento con la siguiente potencia helenística estaba servido, que era el Imperio Seleucida de Antíoco III el Grande, que es el que había recuperado o devuelto la grandeza y el prestigio perdido por su imperio a su máximo esplendor, ¿no? Antíoco III es el gran recuperador de la gloria del imperio y se enfrenta a Roma entre los años, a ver si no me baila demasiado, desde el 192 hasta el 188, que es cuando se firma la paz de Apamea, que es donde ahí se firma la nueva distribución de la península anatólica. El papel de Pérgamo en este conflicto decisivo para la historia del Mediterráneo oriental es que todos los territorios del Imperio Seleucida en Asia Menor van a pasar ahora a la dinastía atálida. Y es que la dinastía atálida, gobernada o dirigida, encarnada en esta ocasión por Eumenes II, monarca que es el que toma la decisión valiente de apoyar a Roma y no a los seleucidas para recuperar los territorios que alguna vez habían sido de su dinastía, pero que nominalmente eran de los seleucidas, apoyó a Roma y ganó. Y en la paz de Apamea, los territorios que quedaban al oeste de la cordillera del Tauro, que es una cordillera que atraviesa de forma horizontal en su parte sur la península anatólica, iban a pasar ahora a manos de la dinastía atálida. O sea, nos ubicamos ahora que el reino de Pérgamo, de haber estado recluido en una pequeña región de la Tróade, o sea, estamos hablando de una esquinita de Anatolia, pasa a ocupar su parte meridional y occidental, todo lo que es la costa de los griegos jonios, hasta prácticamente el Bósforo, un poco en conflicto con el reino que ya hemos mencionado también de Bitinia, de esa dinastía tracia, y toda la parte del sur y el interior de Anatolia, digamos, no llegaría a la mitad de la península, pero sí a una porción muy importante. Roma había convertido a Eumenes II en el rey más poderoso a nivel territorial y de recursos en esa región, la región de Anatolia. Claro, Eumenes II se había hecho, era oficialmente amigo de la República Romana, del pueblo romano. Por tanto, se sentía respaldado e inició una política expansionista muy agresiva
de forma que Eumenes se convirtiera en un poco el nuevo árbitro del mundo griego. Hacia el interior continúa combatiendo a los gálatas, se enfrenta a las dinastías rivales que hemos comentado en esta región y sirve también de policía de las dinastías que Roma había derrotado previamente. Es decir, todo lo que pasa en el mundo griego respecto a los antigónidas y los seleucidas es transmitido a la República Romana, a su senado, mediante los enviados del rey de Pérgamo, de Eumenes II, y posteriormente pues de sus sucesores, de Átalo II y Átalo III. Por supuesto, esto va a tener unas consecuencias a nivel exterior, en tanto que Roma se va a enfrentar nuevamente a la dinastía antigónida en la Tercera Guerra Macedónica, y el hecho de que a Roma se le atragantara ese conflicto, que no fuera capaz de imponerse, hizo dudar mucho a las dinastías. La dinastía Atálida no tuvo el papel tan activo que había tenido durante la guerra de Antíoco contra el Imperio Seleucida, y una vez concluyó este conflicto entre romanos y macedonios, que concluyó con la victoria romana, los miembros del Senado romano tomaron nota de las actitudes de todos los aliados griegos, que en algún momento u otro llegaron a dudar de la victoria de Roma e incluso plantearon paces por separado, lo que en Roma no había sido muy bien visto. En ese contexto, aunque Roma había resultado vencedora, Eumenes II había perdido ese favor del expansionismo político que le proporcionaba a Roma, ¿no? Había dejado de promocionar esa política agresiva, lo que finalmente iba a afectar gravemente a la estructura interna del reino, porque hemos hablado que gracias a los romanos el reino de Pérgamo se expande hasta su máxima expresión, pero Anatolia es un territorio muy traicionero, como hemos comentado. Hemos comentado que es un territorio con muchas tradiciones políticas dentro de su territorio, con muchos pueblos. Están los carios, los licios, los panfilios, los capadocios. Hay una gran variedad de tribus resistentes a cualquier intento de poder centralizador, además de las propias ciudades griegas, que ya de por sí, pues lo que defienden ante todo es su propia autonomía. Por tanto, ante este respaldo, ante esta pérdida del respaldo político romano, la política de Eumenes II como policía y árbitro del mundo helenístico se va a ver muy, muy mermada. Y precisamente uno de los rasgos que llaman la atención del reino de Pérgamo, que tú lo mencionaste al principio de la entrevista, es que poco después de este periodo de máximo esplendor, ¿no? Apenas 20 años después de que muriera Eumenes II, llega al trono el último rey de la dinastía y del reino, que fue Átalo III, que precisamente legó el reino en su testamento a Roma porque murió sin descendencia. Entonces, cuéntanos un poco más acerca de cómo se pasa de lo máximo, ¿no? A la extinción y de por qué precisamente Átalo III fijó esta cláusula en su testamento. Sí, pues esto es una de las grandes consecuencias de lo que hemos comentado, ¿no? De la pérdida del apoyo político de la República Romana a la dinastía Atálida. Hemos comentado que el reino de Pérgamo se había expandido hasta su máxima expresión gracias al apoyo romano, pero que este territorio que había pasado a manos de la dinastía era muy diverso, era muy difícil de controlar, porque era a nivel de geografía y de relieve era muy abrupto, y en ella habitaban culturas y núcleos de población que recelaban mucho de cualquier ejemplo o cualquier programa de centralización del poder. Esto lo que hizo o lo que motivó es que la monarquía centrara mucho sus esfuerzos en invertir en las ciudades de la costa. O sea, en este momento, cuando se construyen los grandes edificios de Pérgamo que todos tenemos en mente, la propia biblioteca de Pérgamo también es fruto de este dominio prácticamente nominal de muchas regiones interiores del reino. Y lo que va a motivar también es una falta de control sobre las regiones rurales y del interior, que va a aumentar, por un lado, la inestabilidad,
porque los pueblos nativos, los pueblos anatolios, se van a oponer de forma activa al gobierno de la dinastía, y por otro va a favorecer que en las ciudades griegas haya un aumento del descontento por la alta carga impositiva que estaba ejerciendo la dinastía, porque bueno, hemos hablado ahora de la biblioteca de Pérgamo o del altar de Zeus, que también es una obra paradigmática, pero eso cuesta mucho dinero y la dinastía tenía que financiarlo. Si claro, la dinastía renuncia el control efectivo de muchas regiones del interior, que es en efecto Jora Basiliqué, es territorio del rey, pues entonces los ingresos de la monarquía son bastante menores. Además, tenemos que tener en cuenta que los ejércitos en el periodo helenístico son ejércitos profesionales de mercenarios que son muy caros. Son caros de mantener, así que los costes de militares y de promoción del mundo cultural helenístico son elevados. Por tanto, tenemos realmente una realidad social muy inestable, muy inestable. Que esto es lo que va a motivar que el último rey de Pérgamo, Átalo III, Filométor, el que ama a su madre, pues al no tener una descendencia directa, porque sí que tenía familiares, luego tenemos a lo que después era Eumenes III, que creo que también hicimos un podcast sobre él, lo recomendamos aquí, aprovechamos para que la gente vea el podcast sobre la rebelión de Aristónico. Átalo III es un rey pues que tenía... era un personaje interesante, pero también muy caricaturizado, porque era la versión de un rey más interesado en la promoción de la cultura, de la investigación y de las artes, más allá del propio placer del ejercicio del poder, del gobierno. Se decía también pues, que estaba enamorado de su madre y que alrededor suya veía conspiradores por todas partes, bien por luchas de facciones diferentes dentro de su propia dinastía o incluso en las élites de estas ciudades. Luego también teníamos la figura de este Andrónico o el futuro Eumenes III, que las fuentes nos lo revelan muchas veces como una fuente de agitación, ¿no? O sea, el gobierno de Átalo III estaba siendo fuertemente cuestionado por su dejadez en los asuntos del gobierno y por la alta tasa de impuestos que descargaba sobre las comunidades griegas, que además no eran destinadas a garantizar, digamos, esa seguridad en los espacios más rurales, en los espacios donde estaban las comunidades indígenas, que mantenían una resistencia al poder central y que periódicamente, pues, hacían razzias, ¿no? Hacían correrías, cabalgadas, como dirían en otros momentos de la historia, en el territorio de las polis, ¿no? De las poleis del mundo de la costa jónica, que es donde al final reposaba el poder de la dinastía. Ante la falta de descendencia y ante el peligro de que su dinastía saltara realmente por los aires, Átalo III decidió que lo mejor para mantener todo su patrimonio unido era legárselo al pueblo romano, que era en ese momento la gran potencia del Mediterráneo, que recordemos en el 146 había caído Cartago definitivamente, había caído también Corinto, el imperio seleucida estaba enfrascado en guerras contra los partos, Macedonia había desaparecido también, la dinastía antigónida había desaparecido, no había otra gran potencia en el Mediterráneo que no fuera la República Romana, y Átalo III entendía que en ese corto reinado que tuvo, que fueron 5 años, del 138 al 133 a.C., que es cuando fallece, el único que puede mantener unida la herencia del reino atálida de Pérgamo eran los romanos, que además eran los patronos de la dinastía atálida. En esta relación de clientelas, el poder de Roma había crecido tanto que los propios patricios tenían como clientes suyos a reyes helenísticos. Y Átalo III era uno de estos clientes, que si no me equivoco era cliente de los Graco.
era cliente de los Graco, por eso luego en Roma habrá mucha polémica con esta herencia y en lo que implicaba para la reforma de Tiberio Sempronio Graco, porque Tiberio Sempronio Graco quería emplear la herencia del reino de Átalo III para financiar su reforma agraria. Pero bueno, eso es también comentarios para otro podcast, sobre el que seguro que se ha hablado también muchísimo, se escribe muchísimo sobre Tiberio Sempronio Graco, pero estamos aquí para hablar de Átalo III. En resumen, es que Átalo III tenía un reino muy inestable, él nunca tuvo interés en gobernar como tal, sino que le interesaba mucho más la promoción de la investigación y de las ciencias. No en vano, además de Filométor, el amante de su madre, también se le apoda Evergetes. Evergetes, el que promociona, el que es el benefactor de las artes y las ciencias. Y cuando muere, al tener un familiar, pero que siempre le ha sido políticamente contrario, decide que lo ideal para evitar la pérdida del patrimonio o la revolución social, que el reino Atalida de Pérgamo estaba al borde de una revolución social, porque es un contexto general en el Mediterráneo de mucha crisis. O sea, recordemos un poco en contexto las caídas de las grandes potencias y las primeras rebeliones de esclavos en Sicilia, que tienen también en este lugar. Por lo tanto, Átalo III decide que el único que puede mantener cohesionado y hacer perdurar su patrimonio es el pueblo romano, la República Romana. Y eso lo sabemos gracias a una copia de su testamento, que es el Ogis 338, donde se especifican varios puntos de su testamento. Es muy interesante todo lo que comentas. Y ahora quería que abordáramos dos cosas, ¿no? Dos temáticas que mencionaste hace 5 o 10 minutos, que son dos de los elementos más importantes, o por lo menos por lo que más conocido es el reino de Pérgamo, como son su famosa biblioteca, que fue una de las mayores de la antigüedad, y el famoso altar de Zeus. Háblanos un poco más acerca de estos dos monumentos o estos dos temas tan conocidos de la historia de Pérgamo. Claro, yo encantado de ello y que lo hayas mencionado. Esto, claro, cuando pensamos en la cultura del mundo helenístico, siempre se nos viene a la cabeza Alejandría de Egipto, Alejandría del Nilo, que era la sede del poder de la dinastía tolemaica. Claro, esta dinastía tolemaica había servido de modelo para el resto de muchos monarcas del mundo helenístico, y los atálidas, además de recibir influencia también de su principal dinastía de referencia, que eran los seleucidas, los atálidas, en el momento de gran esplendor que hemos comentado en el siglo II después de Cristo, después del Tratado de Apamea, promocionan el embellecimiento y la producción de producción literaria y científica, ¿no? En un edificio particular que va a ser su biblioteca, donde, a imitación de la biblioteca que era ya conocida como la Biblioteca de Alejandría, pues se dedicaba a la producción de esta labor científica. Claro, ¿cómo es posible pues, que un reino relativamente más pequeño que otras dinastías, que si bien ya estaban en retroceso por la intervención de Roma, también tenían su propia producción, pudiera alcanzar cierto nivel de fama, ¿no? O el nivel que ha perdurado hasta nuestros días? Pues bien, es que estamos hablando de un aprovechamiento del contexto internacional, porque en la mitad del siglo II antes de Cristo, la dinastía tolemaica atraviesa fuertes dificultades a nivel interno. A principios del siglo II había confrontado una rebelión dentro de Egipto, de los nativos que le había apartado de la escena internacional. Después hay la Sexta Guerra Siria, la intervención en el norte de Siria, y más allá de eso vienen las ya tradicionales luchas intestinas de las dinastías helenísticas, que tuvieron particular intervención o incidencia en la dinastía tolemaica. No vamos a entrar tampoco demasiado en detalles sobre esas luchas intestinas, porque es además un poco confuso, porque todos se llaman Ptolomeo, Arsinoe y Cleopatra, así que ubicar a los personajes sería un poco complicado.
Pero digamos que a raíz de estas luchas dinásticas entre los propios miembros de la familia de los Ptolomeo, fue motivo de expulsión o de emigración de muchos de los académicos o, digámoslo, estudiosos que producían en la Biblioteca de Alejandría y en su museo. Se produjo entonces un cambio, ¿no? Esta gente, al ver esa inseguridad en el territorio donde antiguamente habían ejercido su profesión, cambiaron su patrón y se trasladaron a Pérgamo, donde el Eumene II y Átalo II pues estaban embelleciendo la ciudad y estaban favoreciendo, tanto a nivel interno como a nivel externo, la producción de las artes y las ciencias, porque además de los atálidas, además de embellecer mucho su ciudad principal, que era Pérgamo, hacían constantes donaciones a la ciudad de Atenas, que es otro de los núcleos referentes del mundo helenístico. La ciudad de Atenas, que era prácticamente una ciudad Erasmus, pues ya había sido reducido a eso. Antiguamente tenía una condición político y militar, pero los atenienses, durante el siglo III, al ver que no eran capaces de derrotar a los reyes helenísticos, decidieron, pues vamos a ser referente cultural y así nos irá mejor. Y bueno, esa es la historia de Atenas actualmente, que sigue siendo referente para muchos Erasmus de la Unión Europea. En fin, que nos perdemos un poco con Erasmus. No sé, uno al final también es un melancólico. Los atálidas aprovechan los desmanes y las dificultades del reino tolemaico para captar el talento que había trabajado en sus instituciones culturales. Esto, claro, también implica una inversión en sus propias infraestructuras. Habíamos dicho pues, que se estaba construyendo la biblioteca y también se estaba embelleciendo la ciudad. El edificio más particular es el altar, el gran altar de Zeus. Zeus, que es un dios asociado al dominio universal, al dominio de la monarquía. Los reyes helenísticos generalmente se vinculan mucho a Zeus, porque no hay una territorialidad en su gobierno, sino que ellos aspiran al dominio universal, que luego en la práctica lo que pretenden es mantener el patrimonio que heredan cada uno y por eso pelean. Prácticamente después del final de los diádocos no hay reyes helenísticos que aspiren al dominio universal como tal, pero porque hay reinos helenísticos que prácticamente son un universo de grandes. Pero el altar de Zeus se vincula a este gobierno, al gobierno universal del orden frente al caos que hay más allá. Y es uno de los ejemplos de la materialización de la riqueza de la monarquía y del ejercicio de su poder. El altar de Pérgamo, que actualmente está en Berlín, es una de las grandes obras del periodo helenístico y que lo que nos viene a reflejar es la materialización de esta época de esplendor del que hemos estado hablando durante todo el podcast, que es sobre la riqueza económica y política del reino atálida de Pérgamo, mientras la República Romana apoyó a la dinastía. Luego, más adelante, con todos los problemas sociales que acarreó esta pérdida de apoyo, pues bueno, la consecuencia es que se acabó la dinastía. así que podemos ubicar este alarde, ¿no?, de vergetismo, de promoción de la cultura como a la imagen material, ¿no?, de la labor de patrocinio de las artes y las ciencias de la dinastía. Otro legado cultural importantísimo que nos dejó Pérgamo, tal y como dice ya su nombre, ¿no? Porque lo derivó de ahí, fue la invención del pergamino, ese soporte de escritura que se extendió por todas partes, por todo el Mediterráneo, por toda Europa, y que predominó hasta la llegada o extensión del papel. Háblanos un poco acerca de este soporte documental, de cómo se inventó en Pérgamo y cómo se popularizó, ¿no? Y se llegó a extender durante tantos siglos. Pues efectivamente, si Egipto tiene el papiro, Pérgamo o Anatolia en general, pues tiene el pergamino. Y es que esto está muy vinculado a lo que hemos expuesto anteriormente. Es que si vas a atraer a un núcleo de población, a un grupo de trabajadores altamente cualificados que se van a dedicar a la producción académica, ¿no? O incluso el propio rey Átalo III fue un
un gran estudioso, ¿no?, de la botánica. Luego también le llamaban el rey veneno, ¿no?, porque trabajaba mucho con los fármacos, con la investigación. Pero claro, toda esta gente tendría que escribir en algún sitio, porque no había, bueno, la tradición oral existía, pero si algo se caracterizaron los griegos era por dejar constancia en escrito de las cosas, bien en diferentes soportes, en piedra, más adelante en papiro, como se hacían en la Biblioteca de Alejandría, en las propias tablillas, como pasaba en el Imperio Seleucida, pero, claro, las piedras pesan mucho. Algunas no tienen el espacio el espacio para colocar tantísimas piedras. Bueno, luego alguno irá a algún archivo epigráfico y dirá, no, pues mira cómo están todos estos epígrafes aquí colocados. Sí, pero tú ve a buscar en una biblioteca un trozo de piedra y lleva todo a la mesa. O sea, no es práctico. Y claro, no se podía producir papiro por la característica que tiene el papiro, que es que se extrae de una fuente, de una planta acuática que fundamentalmente está en el Nilo. Y además de producción y de propiedad regia, ¿no? No solo ya de los Ptolomeos, sino de todas las dinastías que le precedieron. O sea, era un bien de muy difícil acceso. Por lo que era necesario crear una sustitución o una copia, ¿no? Como ahora es muy habitual que las industrias copien sus productos que son exitosos. Pues lo que desarrollaron en Pérgamo fue el pergamino, que es la piel de un animal estirada y secada como soporte para la escritura. Y era un soporte que realmente era duradero, era mucho más accesible que el papiro, porque animales es más fácil encontrar que las plantas del Nilo con el que se fabricaban, y facilitaba también su movimiento, a diferencia de lo que podía ser pues un epígrafe, ¿no? Un decreto o una roca de grandes dimensiones con cosas escritas en la pared. Así que esa es la razón del éxito, ¿no? de la extensión del pergamino. Es un tipo de soporte de escritura que se puede producir en cualquier lado, porque depende de la piel de los animales, que es fácil de almacenar y que además pues, es más fácil de producir, porque está al alcance de cualquiera. Y ese es uno de los grandes legados, igual, quizás el más importante de Pérgamo, el haber proporcionado un nuevo método de escritura mucho más accesible que lo que había ya anteriormente con el papiro y mucho más fácil de transportar que los epígrafes con los que solían escribir los griegos, ¿no? De esa escritura en piedra. Sí, es que, como digo, o sea, estamos hablando de un soporte documental que se va a estar usando durante cientos de años, por no decir más de 1000. O sea, creo que en la península ibérica, lo estoy diciendo así de memoria, pero creo que el papel no llegó a la península ibérica, por ejemplo, hasta el siglo XI, en plena Edad Media. Así que Sí, eh, correcto. hasta ese momento usaban pergamino preferentemente. Así que imagínense si fue importante o no. Efectivamente, sí. O sea, estamos hablando de que realmente dieron con... los atálidas dieron un poco con la tecla de facilitar que el pergamino, que tenía unos núcleos de producción muy concretos, tuviera un sustitutivo que estuviera más al alcance de más personas. Claro, el que esté también en un lugar concreto la fuente de producción del pergamino hace que sea mucho más caro. Mm. El pergamino, al tener unas características mucho más comunes, pues facilita el acceso y además la producción de material escrito en ese soporte. Que esto no quiere decir que fuera el principal soporte de escritura a partir de ese momento, porque al final, si pergamino era fácil de adquirir, pues más fácil era escribir una piedra. Siempre va a ser así. Y los archivos epigráficos ahí están y lo demuestran, que hay toneladas y toneladas y toneladas y toneladas de piedra con cosas escritas ahí que nos dan muchísima información y que estaba y ha estado al alcance de todos los estados, porque al final es lo más económico, y lo que más dura. Muy importante tenía que ser lo que se escribía en los pergaminos, pero sin duda fue un paso adelante, un paso adelante. Y para acercarnos ya al final de esta entrevista, quería preguntarte por la historia de Pérgamo una vez que se incorporó, ¿no?
a la República Romana, porque su historia, o sea, su historia como reino independiente terminó, pero no su historia como ciudad. Continuó su existencia como parte de la República Romana, como tú decías, a partir del 133 a.C., y de hecho su esplendor cultural no acabó en ese momento, porque sabemos que en época romana, por ejemplo, habían en Pérgamo importantes escuelas de retórica y de medicina. Háblanos un poco más de esto. Pues esto viene todo por la dinámica de gobierno romano en el Mediterráneo Oriental. Los romanos no trataron de establecer las formas de gobierno que ellos tenían en Occidente, que respecto a lo que habíamos visto en el mundo griego podría considerarse pues modelo de ciudad-estado arcaica, sino que lo que los romanos hicieron era aplicar una política continuista. Los romanos continuaron ejerciendo la función que habían hecho los reyes helenísticos en estos territorios, porque de esa manera era como podían controlar el territorio. Así pues, en Pérgamo, que los atálidas la habían convertido en el gran referente cultural de Anatolia en esa parte del mundo helenístico, del mundo mediterráneo, en lo que es la región de la Troade, se había convertido también en el referente administrativo después de la región. O sea, la ciudad de Pérgamo se convertirá en la capital de la provincia de Asia y será pieza clave en los conflictos que allí van a tener lugar y que van a ser muy relevantes para la República. Estamos hablando, pues, primero de la rebelión de Aristónico, y más adelante las más famosas, las guerras mitridáticas. O sea, Pérgamo va a ser después donde Mitrídates VI, en la primera guerra mitridática, va a mover su capital a Pérgamo, porque es el referente de prestigio en ese lugar. Y luego ya, si vamos más hacia adelante, en el momento en que las tradiciones republicanas empiezan a tambalearse en favor de estos grandes hombres o primeros hombres de la República de Roma, los Marco Antonio, los Octaviano, Lépidos, Crasos, Julio César. Estos personajes van a continuar con esta política, valga la redundancia, continuista de lo establecido por los monarcas helenísticos. Porque el gobierno en Oriente va a seguir esos patrones. De hecho, no va a ser los romanos van a romanizar en Oriente, sino que los romanos van a helenizarse. Y al final la figura del princeps, este primer régimen político del Imperio Romano, va a beber con muchísimas influencias de los modelos establecidos en la monarquía helenística, con la única diferencia de que los príncipes van a mantener esta ficción de república que había existido en los siglos anteriores, pero en Oriente van a gobernar como si gobernara un monarca helenístico, con todo lo que eso implica. Implica un ejercicio del poder más allá de lo permitido, ¿no?, que se le permitiría a un romano en Occidente, y la promoción de las artes, de la cultura y el mando de los ejércitos, ¿no?, y del propio culto al soberano. El culto al soberano se instaura con los reinos helenísticos prácticamente desde la fundación de los mismos reinos, de las mismas dinastías, por muchas cuestiones, pero no vamos a entrar tampoco en ellas porque sería entrar en el tema de colonización y de recibir la diferencia entre recibir honores divinos y un trato divinizante. Pero los romanos van a continuar con esta política, lo que va a favorecer pues que Pérgamo continúe siendo un referente cultural dentro del Imperio Romano, porque los atálitas en su momento habían establecido Pérgamo como un foco generador de cultura, y con los romanos va a continuar siéndolo. Y nada, llegados a este punto, tengo que decir que hemos acabado el podcast, hemos acabado esta entrevista, pero yo te quería agradecer infinitamente a ti, Ricardo, por haber venido aquí a iluminarnos en nuestra ignorancia, ¿no?, y en la oscuridad sobre la historia de Pérgamo. Así que muchísimas gracias por todo. Nada, muchísimas gracias a ti por volver a invitarme a este podcast, donde siempre estoy muy a gusto hablando de la historia del mundo helenístico, y espero que a los que nos hayan escuchado les haya parecido interesante.